Uf, qué momento para estar vivo si eres un amante de los videojuegos retro. El adelanto de Sonic Galactic es una joya, tanto que parece mejor que Superstars. Mega Man de Game Boy tiene reversiones para su portátil en color. Los adelantos que Reo Gamer publica sobre proyectos para Sega Genesis son cada día mejores. Y Mortal Kombat 2 tiene una impensada versión para 3DO, y está bastante buena, les diré. Hola a todos, acá estoy de vuelta con un nuevo video. Hoy les traigo una de las grandes novedades para los fanáticos de Mortal Kombat y también para los amantes de lo retro. Mortal Kombat 2 ya cuenta con una versión para 3DO realizada por fans. Cabe destacar que Mortal Kombat 2 debutó en las recreativas en 1993, para pasar en los años siguientes a consolas y portátiles como Super Nintendo, Sega Genesis, Game Gear, Game Boy, Amiga, Master System, Sega 32X, DOS, Sega Saturn y la primera PlayStation. Sin embargo, la 3DO no contó con un lanzamiento de este juego. Es más, ni siquiera tuvo algún título de la franquicia en su catálogo, quedando solo en anuncios de Mortal Kombat 3 y posteriormente su versión Ultimate en las revistas de mediados de los 90s, los que tristemente nunca se materializaron. Sin embargo, los últimos años han contado con muchas sorpresas para los amantes de lo retro. Así es como en poco más de 3 décadas después de su lanzamiento, Mortal Kombat 2 llega a 3DO de la mano de Sean, propietario del canal de YouTube 3DO HD. Lo primero que sorprende de este port es todo lo que logró su creador. De verdad, es maravilloso ver cómo trabajó en un videojuego de peleas para una consola no tan popular y que el resultado sea convincente, plausible y totalmente admirable. Sí, hay puntos a corregir, pero de aquí en adelante son detalles en los que muchos podemos aportar. El producto final, ya disponible en algunos canales de YouTube, es sorprendente. Y hablando de sorpresas, uno de los aspectos que llama la atención es su fidelidad gráfica respecto de la versión de recreativas. En este apartado es por lejos la mejor versión de consolas. De hecho, los escenarios son una de las grandes estrellas. Si bien en el modo arcade veremos los clásicos entornos, si nos aventuramos en el modo de 2 jugadores o en el Arena Tour, veremos cambios en los fondos, los cuales están muy bien aplicados, otorgándole un valor adicional al título de Midway que se agradece bastante. Para escoger una de las variantes, solo basta con elegir escenario pulsando un botón distinto en el modo Versus. Cabe destacar que su creador añadió incluso un escenario, llamado The 3DO Desert, el cual usa parcialmente Jade's Desert de Ultimate Mortal Kombat 3. Sin embargo, al no ser un port oficial y, según veo, no tener acceso al código fuente original, las mecánicas del juego son distintas. Para los puristas de los clásicos, esto puede ser una aberración. De hecho, yo lo soy en parte, y es la principal razón por la que he tomado distancia de las versiones Mugen, aunque me he reconciliado con ellas en el último tiempo. Y es lo mismo que me pasa con este port. Pese a tener una jugabilidad distinta, le da un toque diferente y auténtico al juego. Incluso si profundizamos más allá, los porcentajes de daño de cada ataque han cambiado considerablemente. Aspectos positivos de lo anterior, la dificultad exagerada del título original queda atrás, quitando frustración al jugador. Por otro lado, el cambio de mecánicas da nuevas opciones. Por ejemplo, Liu Kang puede realizar la patada voladora en pleno salto, algo que no está implementado en la versión original. A su vez, la cantidad de energía que se resta ahora es bastante menor, lo que le da más duración a las peleas. Acá lo ilustraré con la patada bicicleta de Liu Kang en distintas versiones del juego. ¿Puntos negativos? Todavía falta dinámica, algo clave para un videojuego de peleas. Esto lo podemos percibir en movimientos especiales, como los proyectiles que lanza Shang Tsung. Por otra parte, el medidor de Danger es precisamente para alertarte que un golpe, incluso con bloqueo, puede hacerte perder la pelea. Acá es todo lo contrario. Quien está con poca energía puede recibir tranquilamente varios golpes y aún así no perder el combate. Otra cosa que me llamó poderosamente la atención es que los jefes finales son ridículamente fáciles. La primera vez que luché contra Shao Kahn logré un Flawless Victory.
Además, tanto Khan como Kintaro quitan muy poca energía, lo que resta la sensación de desafío y respeto que precisamente imponen los jefes finales. Y tristemente, de momento solo pude ejecutar fatalities de escenario. Los clásicos, como por ejemplo el dragón de Liu Kang, no hubo forma de realizarlos. Supongo que esto será implementado a futuro, o quizá la prioridad fue lograr que este port fuese estable a nivel de jugabilidad. Volviendo al juego, otro de los puntos claves de Mortal Kombat 2 es su música. Por un lado, las consolas de cuarta generación contaron con versiones para los chips de sonido dedicados, mientras que las de quinta generación tuvieron música en formato CD, pero con instrumentación distinta respecto del juego original. Así, ninguna versión de Mortal Kombat 2 en consolas, a excepción de compilatorios, tuvo música original. Y acá es donde el port de 3DO se luce, porque la música es la misma de arcade. El trabajo de efectos especiales en sonido también es muy bueno, aunque hay algunas cosas por corregir, especialmente en el balance del audio. Después de decirte todo esto, ¿quieres jugarlo? Ten en cuenta lo siguiente. 3DO es una consola poco común, perteneciente a la quinta generación, donde tuvo que competir contra el legendario debut de PlayStation, además de Sega Saturn y más tarde Nintendo 64, que salió en su ocaso, además de otras de cuarta generación que mantenían su éxito, como Sega Genesis y Super Nintendo. De hecho, se estima que las ventas de 3DO en el mundo alcanzaron los 2 millones de unidades, muy por detrás de las anteriormente mencionadas PS1, Saturn y Nintendo 64. Considerando lo anterior, es muy probable que ninguno de nosotros tenga una 3DO. Sin embargo, contamos con emulación y acá es donde hay varias alternativas. Pese a no ser el favorito de muchos, para este caso usé RetroArch y Mortal Kombat 2 anduvo perfecto. Eso sí, recuerda que debes tener los archivos de BIOS o BIOS instalados previamente. En esa misma línea, para los usuarios de Mr. FPGA, ya se está trabajando en un core o núcleo de 3DO. El video de esta noticia se los dejaré en la descripción. Y bueno, no nos olvidemos del juego. El link de descarga lo puedes encontrar en el canal de Sega Lord X, enlace que encontrarás en la descripción de este video y en el comentario fijado. Cabe destacar que cualquier novedad del proyecto será actualizada en el mismo post fijado para que se mantengan atentos. Y sí, al igual que el original, este port de Mortal Kombat 2 para 3DO cuenta con varios secretos, easter eggs y otras cosas que vale la pena descubrir. Si te gustó el video, te recomiendo dejar un like, y si quieres más contenido de este tipo, te invito a suscribirte a mi canal. No olvides activar la campana para recibir notificaciones al instante. Recuerda que también puedes seguirme en Twitch. Pronto más reseñas y análisis de juegos, tanto retro como actuales. ¡Nos vemos en una próxima!